buenos días, ¿qué tal? Hoy quería traer a esta situación uno de mis temas, uno de los temas que más me fascinan realmente. En mi trabajo, pues tengo la oportunidad de hablar con muchas personas de muchas cosas diferentes y un tema recurrente siempre es el trauma. Por una parte, esta sociedad nos anima a quitarle importancia a nuestros traumas. Tenemos la tendencia de decir, es que yo no tengo derecho a quejarme porque hay gente que lo tiene peor que yo. Vale, estas personas viven su situación. Tú vives tu situación. Y si te está causando daño o si te impide vivir plenamente, pues entonces sí que es un problema. Y sí que tienes derecho a trabajarlo. En otros vídeos he hablado del trauma en su manifestación en el cuerpo. De hecho, el último texto que escribí trata de ese tema. Pero hoy lo que quería hacer era llevarlo un poco más a lo mental. Es decir, que no es solamente el cuerpo que lleva la cuenta, sino que también el cerebro. Después del trabajo magnífico del neurocientífico Paul MacLean, que descubrió el concepto del cerebro triúnico, que es como si tuviésemos tres cerebros, no solamente uno, que en sus primeros momentos era pues tal cual, tres cerebros independientes que genera nuestra forma de comprender el mundo. Pero con el tiempo se ha ido trabajando con este tema y lo que realmente importa es la interacción entre las tres partes del cerebro. Y ahí está la importancia cuando hablamos del trauma. En mis talleres de Enneagrama hablo muchísimo del cerebro triúnico y hoy lo que quería hacer era dar una pequeña introducción y hablar de una forma un poco más básica de lo que es. Si pensamos en el cerebro, pues empezamos a pensar en la parte más básica del cerebro, que podríamos llamar el cerebro reptiliano, que ahí está la parte más automática, como la respiración, el latido del corazón, pero también ahí están las reacciones más o menos automatizadas, como la lucha o huida, pues, por ejemplo, cuando reaccionamos a una situación sin darle vueltas. Y luego tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es la parte, digamos, emocional del cerebro. Es la parte que reacciona a estas situaciones y causa una sensación en el cuerpo que es en sí la emoción. Y es curioso porque realmente los recuerdos no son narrativas, no son un recuento de un evento, sino nos quedamos con la emoción que nos ha producido. Por tanto, el aprendizaje está en el sistema límbico. Además de todo esto, el sistema límbico también es la parte encargada del cerebro de fomentar la producción de hormonas en función de una situación que fomenta una reacción más contundente a la situación. Que, por ejemplo, si estamos en una situación de riesgo, es el sistema límbico que genera la adrenalina para que podamos ir corriendo más rápidamente. Y luego tenemos el neocórtex, que es la parte más, digamos, intelectual, es la parte racional, es la parte que da un contexto a la situación, que le da la cronología, la narrativa y pone esta situación en la relevancia de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, claramente, lo que sucede en un trauma es cuando hay un fallo de comunicación entre las tres partes del cerebro. ¿Y cómo sucede esto? Pues muy sencillo. En lo normal, en lo habitual, pues sucede una situación, reaccionamos, sentimos de una cierta manera y luego seguimos con la vida normal. Pero cuando hay un factor ajeno, exterior, que estropea esta situación,
que limita esta situación, pues entonces nos quedamos con una situación sin un final. Entonces, esto es lo que puede generar el trauma, porque pues por una parte, cuando imaginemos, si estamos en un accidente de coche y pues nos encontramos dentro del coche, pues lógicamente la reacción del cuerpo natural es de huida. Busco una forma de salir del coche para salvar mi vida. ¿Y qué pasa si no puedes salir del coche? Pues el cuerpo normalmente entra en una de dos situaciones. Entra en un parálisis total para limitar los daños que puede suceder al cuerpo, o entra en una situación de lucha y pues se disparan todos los músculos, las hormonas se van como locas para darte más fuerza para poder salir de esa situación. Entonces, en los dos casos, la parte racional del cerebro está fuera. No tiene nada que ver con el asunto, porque lo importante es salir de aquí en cuanto antes. Y con esta falta de comunicación entre las tres partes del cerebro, pues perdemos la cronología, la narrativa de toda la situación. Y si no hay una forma de poner en contexto esas emociones, pues se quedan ahí como un pequeño cáncer. Y tenemos la tendencia de meterlo en una cajita dentro del ser, del sentir, y ahí se queda. Y entonces, pues más adelante en la vida, pues este sigue afectándonos porque es una situación que no ha tenido su fin, que es una situación inconclusa. Entonces, pues en este momento pues, entramos en parálisis. Es una técnica, es una estrategia que utilizamos más adelante en la vida. Cuando estamos en una situación estresante, nos apagamos. Bueno, no siento nada. Es una forma de defendernos. O simplemente entremos en una situación de hipersensibilización, que cualquier estímulo que nos recuerda a esa situación traumática genera una respuesta exagerada, que nos ponemos histéricos, perdidos, violentos, súper, hiper, mega preocupados. No somos capaces de reaccionar de una forma normal, porque no hemos conseguido separar lo que es el pasado con lo que es el presente. No estamos viviendo el presente plenamente, sino de una forma contagiada de una situación traumática del pasado. Y el trabajo que hay que hacer aquí, lógicamente, es volver a esa situación, entrar en la emoción, pero comprender que esto es una situación del pasado. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en este momento. No tiene por qué afectarnos en este momento del presente. Y para hacer esto hay que comprender lo que estamos viviendo en este momento. Comprender el entorno en el que estamos viviendo en este momento y distinguir entre las dos cosas. Que es un trabajo muy difícil, oye. Que parece muy fácil diciéndolo así, pero es que es un trabajo arduoso, pero es que tiene un premio enorme, que es la sensación de libertad cuando consigas por fin gestionar esa situación del pasado. Y esto es lo que me apasiona de mi trabajo. Si queréis saber más de este tema, pues os invito a conectar conmigo por alguna de estas maneras o en los comentarios abajo. Me encantaría saber alguna situación de estas que os ha ayudado a comprenderos a vosotros mismos. También os digo que en mi página web, en el blog, hay una manera de mirar los otros artículos que he escrito o grabado de este tema, y también otras formas de conectar conmigo. Y bueno, muchas gracias por estar ahí como siempre y os deseo una semana magnífica. Namaste.